vamos a dar paso a las preguntas. Yo anoté algunas que hicieron por el chat y otras que también mandaron por interno, así que las voy a partir con la de Karina Marchán, que mientras presentaba por la consulta, si es válido que te presenten los umbrales del ministerio en hojas. O sea, que impriman las hojas del ministerio y digan, estos son los umbrales que estoy utilizando. Esa es la pregunta que ella nos hace. Mira, si te los presentan, en realidad uno no tendría cómo no, digamos, cómo no darle la característica. Pero lo lógico es que estos umbrales formen parte del documento. Ahora, si es que, por ejemplo, en el documento, no, porque si te dicen, mira, los umbrales son los del ministerio, y después agarran una hoja de papel y te los muestran los umbrales, por lo menos uno ve que hay alguna relación, ¿te fijas? Pero si es que en el documento no dice que los umbrales van a ser los del ministerio y no menciona la palabra umbral, y después te pasan el papel, bueno, yo ahí lo dudaría en realidad. Ahora, normalmente en esto, aquí hay mucho de criterio, o sea, yo creo que sobre todo los que somos evaluadores antiguos, porque para qué vamos a decir viejos, en realidad uno apenas ve un documento, uno se da cuenta si la cosa funciona o no, ¿ya? Entonces aquí, claro, uno tiene que ver, porque si realmente tú ves un prestador que el documento está malo, que no está bien claro, que no tiene idea de qué es lo que son los umbrales, o que te imprimen los documentos a última hora en una característica obligatoria, yo en realidad no lo dudaría al menos. Ahora, si es que ellos mencionan que se van a usar los umbrales del ministerio y los tienen a mano, yo creo que sí, o sea, uno les puede dar la característica, o no la característica, esa parte de la característica. Eso. Tengo otra pregunta, que ¿cómo elige en un periodo de reacreditación 36 meses o un mes o 2 meses o qué criterios usa, dado que algunos prestadores siendo de alta complejidad tienen quizás 50 camas y otros tienen 600 camas, que es lo que hemos visto también los que hemos estado en proceso, o le aplican varios servicios? Por lo tanto, ¿cómo termina diciendo un mes o dos, o cómo termina seleccionando esta muestra en una reacreditación, que es lo más complejo? Como les digo, yo en general, digamos, elijo un mes, ¿ya? Un mes al año, o sea, y en un prestador hipercomplejo, digamos, con un mes basta y sobra, pero en el fondo, digamos, y yo siempre elijo todo al azar, ya siempre hago un aleatorio de los 36 meses y elijo, digamos, el mes 4, el mes 18, pero por lo menos un mes al año, ¿ya? Y ahí, digamos, evalúo todo lo que ustedes dicen. Ahora, si encuentro que hay demasiado problema, digamos, puedo elegir otro periodo. Ahora, cuando elijo otros periodos, digamos, es cuando me voy al laboratorio de microbiología, porque ahí en el fondo agarro todo el periodo y selecciono, digamos, urocultivo y selecciono agentes de importancia. Y también, ¿no es cierto?, cuando digamos veo, por ejemplo, yo creo que cuando veo, qué sé yo, las infecciones de los pacientes, o veo pacientes que están en vigilancia, y veo que los han ido a ver o no, pero los veo en general en el mes que elegí, en forma aleatoria, en una reacreditación, 3 meses, ¿ya? Y más no van a poder, o sea, créanme que ya hasta con un mes es complicadísimo. Así que, pero ahí como una reacreditación, uno que tiene que elegir un mes por año, por lo menos. Ahora ustedes pueden elegir como quieran, pueden elegir 3 semanas al año. Yo también a veces lo he hecho con semanas. Entonces elijo, por ejemplo, 4 semanas al azar de cada año, por ejemplo. En el fondo, digamos, lo que uno tiene que tratar de ver es que sea representativo, o sea, que sea seleccionado al azar, ¿verdad? Y que pueda evaluar en ese periodo todo lo que dice el procedimiento de vigilancia, para el tercer elemento medible. Eso.
Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera comentar dentro de las entidades si tiene otra forma de seleccionar el periodo a evaluar? Si no, voy a seguir con las preguntas, que hay varias. ¿Sigo? Ya. Como prestador, en la posalta en una institución privada buenas tardes. ¿Cómo contratar el control posalta en una institución privada y primera consulta en un lugar distinto al prestador? Yo aquí también me voy a sumar. Hay muchos privados más que públicos que hacen su cirugía y la posalta no se hace. Y algunos prestadores han buscado muchas estrategias, incluso llamar por teléfono, por más que digan que no sirve, porque tratan de por lo menos saber qué pasó con ese paciente. Por lo tanto, el que está preguntando, me imagino que va en la misma línea. ¿Cómo hacerlo con los privados en que no vuelven los pacientes? Porque solo el médico los llevó a operarse. Bueno, acá el ministerio es súper claro y está mucho más claro en la última aclaración de diciembre del 2021. Solamente uno puede evaluar los que vuelven a la institución. O sea, eso está hiper claro, ¿ya? Por lo tanto, no se preocupen de los que no vuelven. Ahora, es deseable, ¿ya? Y esto en términos de control de infecciones, que sobre todo porque hay indicadores que realmente casi no hay infecciones. O sea, si ustedes me dicen cole laparoscópica, cole abierta, digamos, hernia, en realidad hacer cualquier sistema de vigilancia postalta es pérdida de tiempo, porque en general estos pacientes no se infectan. Pero si estamos hablando de prótesis de cadera, o estamos hablando de bypass coronario, o estamos hablando ¿cómo se llama?, de tumores del sistema nervioso central, o estamos hablando de endoftalmitis, incluso postcatarata, obvio que es deseable que el prestador tenga algún sistema de vigilancia postalta, aunque no vuelvan. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Hoy día los prestadores privados, ¿ya?, casi todos se comportan como establecimiento, no sé si público, pero donde tienen un staff, porque como todos, digamos, son médicos que trabajan ahí mismo, etcétera, y yo diría que la gran mayoría de los prestadores grandes, los médicos trabajan ahí mismo y los pacientes vuelven a control. Pero en todo caso, lo obligatorio hoy día es para los pacientes que vuelven a control. Así que, pero tienen que demostrarle que el paciente no volvió, ¿ya? Por ejemplo, ustedes pueden seleccionar una muestra al azar, o sea, ustedes tienen que ver lo que hizo el profesional de control de infecciones. Entonces, este profesional de control de infecciones tiene un registro de todas las coles laparoscópicas, todas las coles, y tiene que demostrar que revisó la ficha y que el paciente no volvió al control. Y ustedes pueden hacer un doble chequeo si no les tinca mucho, ¿verdad? Y decir, bueno, veamos la ficha de los pacientes, ¿ya? Veamos, elijamos una ficha al azar y veamos si este paciente efectivamente no volvió a control. Pero lo obligatorio es para los pacientes que vuelven a control. Los otros, por lo menos no existe o sea, la normativa ministerial es súper clara en que esos son los pacientes que uno tiene que vigilar. Eso. La siguiente consulta. En su experiencia para evaluar bien las IA, ¿cuánto se demora? Yo creo que están preguntando número o día de evaluador. Un día y medio, 2 días. Yo me demoro un día entero, que soy la que generalmente en mi entidad, soy la que generalmente evalúo, no sé, el 95% de los procesos con infecciones lo he evaluado yo, todo el día. Ahora, a menos que sea un prestador chico, digamos, por ejemplo, si un prestador ambulatorio que hacen quimio ambulatoria y que antes no lo evaluamos, y que hacen diálisis ambulatoria, o que hacen solamente, por ejemplo, endoftalmitis, bueno, ahí es como, o sea, hacen solamente catarata, ahí uno se muere un poco menos. Pero en general, para un prestador de atención cerrada, un día. Un día. GCL 3.1 y 3.2, ¿no? ¿Ah? El GCL 3.1 y 3.2 solamente, no incluye el GCL 3.3. Claro, solo para el GCL 3.1 y 3.2. O Claro. sea, acuérdense que el GCL 3.1 y 3.2 se evalúa con el grupo de control de infecciones. El 3.3 se evalúa en los servicios. Entonces, para evaluar 3.1 y 3.2, todo el día. Eso es lo que me demoro yo. Y con menos no alcanzo.
En la experiencia de ustedes, que también han demostrado que hay bastante, con respecto a la pertinencia, ¿se han encontrado con algunos topes con la superintendencia? En lo personal, cuando he cuestionado la oportunidad de lavado de mano, he tenido que flexibilizar mi mirada, por decirlo de alguna manera, porque lo encuentro transversal, y no ha sido posible consensuar en un par de años atrás quizás en que la oportunidad de lavado de mano quizás no mide todo lo que estábamos conversando con respecto al paciente pediátrico, al paciente quirúrgico, al de neonatología. ¿Les ha tocado vivir alguna experiencia en donde cuestionen la pertinencia de un indicador? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Siendo los No, expertos en el tema. sí. No, con oportunidad de higiene de mano en realidad uno lo acepta. Está claro que no mide los riesgos que son más reales en cada lugar o el tipo de paciente, pero no podemos cuestionarlo. O sea, es un indicador que se puede decir que aplica transversalmente y uno lo entiende para las primeras etapas. Yo entiendo que las primeras acreditaciones sí salva bastante, pero uno esperaría que a futuro la gente fuera haciendo un poquito más acotado a los riesgos de cada tipo de paciente. Pero no se puede no aceptar. Ahora, mi experiencia. Lo que pasa es que en 2 oportunidades de prestadores que quedaron no acreditados, cuestionamos la técnica higiene de mano, ¿ya? Y nos basamos en que no estaba en la norma, ¿ya? No estaba. Entonces, bueno, basado en esa experiencia, muchos prestadores incluyeron la técnica en la norma, ¿ya? Porque uno no puede cuestionar lo que está en la norma. Y uno lo que puede cuestionar, digamos, del punto de vista científico, es si ponen alguna medida que no está comprobada por la evidencia y ahí uno tiene que ir a pelear ese indicador, o que no está en la norma, ¿ya? Ahora, ese es un ejemplo, por lo menos que a mí me ha tocado, y el otro que me tocó, que también fue hace muchos años atrás, fue que pusieron en prevención de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central la técnica de instalación del catéter venoso periférico, que no tenía nada que ver, o sea, y también, bueno, esa también no pasó en realidad, porque no está, o sea, no corresponde, o sea, tú no puedes poner como medida de prevención de infección del torrente sanguíneo la instalación de un catéter venoso periférico, porque primero no está en la norma y segundo porque no es ninguna medida de prevención de infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central, que es lo que decía el documento, ¿sí? Eso, ¿ya? Pero en la superintendencia en general son bastante enfáticos en decir que si está en la norma y ellos lo ponen como indicador, uno no lo puede votar. Pero sí se puede votar si no está en la norma o si no es pertinente científicamente a lo que quiere, ¿no es cierto?, medir. Eso. Hay otra pregunta en el chat. ¿Es válido que un prestador de atención abierta que no tiene CMA no realice ningún tipo de vigilancia? Sí, pues, es válido. Sí, es válido. Sí. Los únicos indicadores que se les pueden pedir en atención ambulatoria son los indicadores del ministerio. O sea, en este caso, endoftalmitis, o sea, se hacen catarata. Y bueno, ahora estos 2 indicadores nuevos que aparecieron ahora, quimio y hemodiálisis, y se hacen CMA. No tengo más preguntas en el chat. ¿Alguien quiere preguntar directamente para darle el pase? Ya, No. acá. Sí, ya Miquelina. Yo. Hola. Miquelina primero y de ahí sigo con Marix. Sí, Miquelina. Hola, buenas noches. Hola. Gracias por la presentación muy completa y muy enriquecedora. Disculpa que no encienda la cámara, pero tengo mala la señal hoy. Mira, tengo una consulta de una situación que nunca nos había pasado como entidad y es en relación a un prestador de atención abierta que su equipo de cirujanos indica la cirugía, operan en otro pabellón y después los pacientes tienen todo el seguimiento postoperatorio y el tratamiento
y hacen seguimiento pasivo de ellas, pero todo es en el prestador ambulatorio. ¿Cómo le presento yo esa situación a la súper? Porque en teoría no les aplica porque la cirugía no se hace en el prestador, pero en el fondo lo que hace el prestador de atención abierta es comprar el pabellón, ¿cierto?, de un prestador de atención cerrada de mayor complejidad, pero el paciente lo tienen cautivo porque indican, operan y vuelven a él, y en caso de infección la pesquisan de manera pasiva y la tratan. Pero esos pacientes, por ejemplo, no tienen ningún seguimiento formal en ninguna parte. ¿Cómo le puedo presentar eso a la superintendencia? Porque en realidad uno se queda como con toda esa preocupación, porque decir no aplica es fácil, pero en realidad esos pacientes no están siendo vigilados. ¿Qué experiencia tienen ustedes cuando hay situaciones que se escapan al estándar? Sí, yo he vivido esa situación también. Desgraciadamente ahí no hay nada que hacer. O sea, si acreditan al prestador de alta complejidad donde operaron al paciente, ahí les aplico, porque es una prestación hecha en ese prestador. A menos que que también nos pasó en alguna oportunidad, que este prestador de atención abierta arriende el pabellón, con lo cual, digamos, pasaría a constituir su pabellón con personal propio, porque eso también nos pasó una vez y también fue una causa, no me acuerdo si fue en una autoevaluación o en una acreditación, que el prestador de atención abierta arrendaba el pabellón, ¿ya? Y arrendaba el pabellón con su personal, su instrumental, su arsenalera, su equipo, todo. Entonces es un pabellón del prestador y ellos se tienen, porque corresponde, digamos, a una... Y yo me acuerdo de haber peleado mucho esa característica, porque en realidad el pabellón pertenecía al prestador, realmente, porque lo arrendaba. Pero cuando el prestador manda a operar a otro lado, ¿ya? Y el paciente se opera en un pabellón de un hospital de alta complejidad, por ejemplo, con el personal del pabellón y con todo el pabellón, el responsable es el hospital de alta complejidad, y desgraciadamente para el prestador de atención abierta no le aplica. No sé qué pensará Patricio. O sea, yo creo que son las típicas preguntas que uno tiene que hacer durante la evaluación a la superintendencia. Porque, claro, en la formalidad no aplicaría, pero cuando uno habla del contexto, como recién lo relata Paula, probablemente aplicaría. Entonces, lo mejor ahí es preguntar, hacer una consulta directa dentro de la misma evaluación para saber qué hacer. Porque en realidad, por eso son los compendios. Los compendios son porque aparecen muchas situaciones que no estaban descritas, que son a veces inusuales, pero que después se van haciendo más frecuentes y tienen que ser interpretadas. Por lo tanto, yo creo que ahí lo mejor es hacer una consulta a la superintendencia y en base a eso uno tomar la decisión después si aplica o no. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien que quiera compartir una experiencia? En que esta característica yo creo que a todos nos ha dado un dolor de cabeza. A veces hemos vivido la sobreexigencia del fiscalizador y otras veces hemos vivido el que por qué estás pidiendo cosas que el elemento medible no te lo pide, y hemos entrado en unas discusiones complejas. Por lo tanto, no sé si hay alguien que pueda compartir alguna de esas experiencias para este grupo que estamos todos. La Mariana, agradeciendo a la Mariana a los expositores. ¿Alguna otra cosa? ¿Quería hacer una consulta? Ya, ahí estamos. Vamos, Albert. Hola, hola a todos. Quería consultarle al doctor respecto a lo que me comentó él, que me pareció como súper importante en cuanto a los criterios de repente a evaluar de las medidas de prevención en el GCL 3.3, porque medidas hay muchas para las guías en varias de las áreas, pero efectivamente hay varios puntos que son más críticos. Entonces, más que, como ya lo comentaron igual, en realidad es difícil cuestionar qué fue lo mejor o no seleccionado si es que está descrito.
pero así como a modo de recomendación o quizás su experiencia, ¿qué se puede comentar, digamos, de los casos en que los prestadores presentan, quizás como que nos enfocan en lo más crítico en las medidas, como dice él, o hay una pauta quizás muy extensa que considera pasos como, claro, como presentarse, como que incluso en un mismo procedimiento incluye la higiene de manos? Saber quizás cuál es la recomendación que se hace ahí, o para uno como evaluador en realidad, porque es difícil cuestionar eso al prestador. Como más que nada, si nos pueden comentar acerca de eso. Pero una condición que nosotros practicamos desde la época de la evaluación del programa de infecciones es que uno, en el transcurso de la evaluación, se hace una imagen bastante certera de cómo es el programa local. Y entonces cuando la organización funciona, está todo ordenadito, está todo completo, cuando uno ve que hay una tendencia a que todo esté como bien, pequeños detalles como que, por ejemplo, si no están todos los elementos, no están los más importantes, uno en general los deja pasar. Porque lo demás está todo como ordenado y en eso no ha tocado, digamos, en defender incluso cumplimientos de prestadores, aun cuando en ese momento la dependencia decía que no cumplía. Pero nosotros hemos defendido por esa imagen de cómo vemos que se cumple en general esas características, por ejemplo, o todas. Y por eso, si es que un prestador no pone todo lo mejor lo que es más relevante, pero tiene sí elementos que están dentro de las medidas de prevención de ese tipo de infección, lo consideramos que cumple. Y no nos hacemos cuestionamientos. Y solamente, lo peor de todo es que uno en la acreditación no puede decir lo que es mejor, lamentablemente. La tendencia de nosotros que somos profesores, que nos gusta el tema y quisiéramos que las cosas fueran mejores, tenemos que hacer un serio esfuerzo para no a veces decirle por qué no cambia esto, por qué no mejora esto otro, pero no se puede, ustedes saben que no se puede. Pero esa es la lógica, nosotros tratamos de ver la integralidad de cómo funciona esa evaluación. Cuando todo fluye, si las cosas no están totalmente bien, damos cumplimiento. Porque cuando es fácil no dar cumplimiento, cuando es estructural, ¿cierto? Cuando el documento no cumple, cuando el indicador no corresponde. Ahí es relativamente sencillo. Y la medición siempre es interpretable, la medición. Y uno tiene que ver hacia dónde quiere ir, en realidad, con la medición la persona. Y si el que está presentando tiene buen argumento de por qué lo hizo, yo creo que uno tiene que darlo siempre como cumplimiento. Eso. Ok, muchas gracias. Comenta Valia, dada la complejidad con la actualización de la norma y definitivamente la dificultad que todas las entidades estandaricen el criterio, ¿ustedes creen que el MinSal se reactivará la acreditación específica de las guías? ¿Creen que el MinSal va a reactivar la acreditación específica de las guías? Es una reflexión de Valia. ¿Qué creen? Ni idea. Porque No sé. Ahora, no sé en este momento en realidad, pero la idea era que se evaluara lo más importante dentro de la acreditación nacional y que en realidad, si uno mira, digamos, características de esterilización, características de salud del personal, inmunizaciones, por ejemplo, de vigilancia, se evalúa harto dentro de la acreditación nacional. Lo que pasa es que como está en pocas características, uno al principio, y yo me sumo a esto, que yo me opuse terriblemente a que no existiera una acreditación del programa. Pero la idea original con este sistema fue que existiera la acreditación nacional y este otro sistema de la evaluación de componentes del programa, o sea, la norma 124,
está dirigida en este momento a los hospitales públicos y la responsabilidad del servicio de salud. Entonces, yo creo que eso va a seguir, porque la idea era que siguiera en realidad y que se mejorara y todo, pero así como que volviera un sistema como el que teníamos antes, que era para público y privado, no sé. A mí me da la idea que no, pero capaz que esté equivocada. No, la evaluación de la norma 124 de hospitales públicos es periódica y se hace regularmente. En algún momento alguien pensó que a lo mejor se podía extender a los hospitales privados, pero eso no lo sabemos. Porque en realidad requiere bastante esfuerzo de los servicios de salud, porque es bastante más complejo. No sé si alguno ha tenido oportunidad, lean la norma 124 y los manuales de aplicación y de evaluación, y se dan cuenta que es bastante complejo y muy exigente, muy exigente. Así que, pero interesante para los que les gusta el tema de que lo revisen. Y lo apliquen, o sea, nosotros, por ejemplo, en el magíster hacemos trabajos, talleres, aplicando este mismo instrumento, digamos, por gente, porque uno siempre, el tema de acá es que todo esto es muy evaluador dependiente, entonces hay servicios de salud que evalúan de una manera y otros que evalúan de otra, etcétera. Entonces, lo hemos aplicado en establecimientos privados y el instrumento es súper bueno y se dan cuenta de un montón de cosas en realidad. Ahora, yo no sé si esto va a ser un tema formal, no creo. Yo no creo, pero capaz que me equivoque. Pero lo que dijeron creo que es muy importante, es un Excel muy completo, que es bueno que lo conozcan los privados, porque la verdad es que ayuda bastante a orientar un poco el trabajo. Así que se hizo con mucha dedicación en su momento y se hicieron muchos ítems y se desglosa la norma en forma completa, y eso permite al final también asegurar un poco los propios procesos de acreditación, orienta bastante a cómo trabajar. Yo creo que nuestros expositores dijeron algo muy importante y no hay que perder ese norte. La persona que uno decida como director técnico que vaya a evaluar, o uno como evaluador, saber hasta dónde puede. Porque no, tener un diplomado de infecciones no garantiza que podemos evaluar bien este servicio si no tenemos experiencia en infecciones asociadas a la atención de salud, porque también, así como es bastante riguroso en alguna exigencia, hay que entender por qué a veces el prestador no midió, no logró llegar a lo que se había planteado, y para eso hay que vivirlo. Sugerencia entonces que ojalá los que vayan a hacer las guías no solo tengan un diplomado, tengan algo de experiencia, porque ahí también ayuda a hacer un proceso más justo para el prestador y también para la entidad, para cuando quiera argumentar otra cosa. Eso les puedo decir en mi experiencia. Aquí hemos tenido que volver cuando no hemos visualizado eso, vamos aprendiendo en el camino. ¿Sí? Aporreándose también se aprende. ¿Ah? Cuando uno vuelve 3 veces a ver las guías, créanme, y a Antofagasta, uno también está diciendo, chuta, ¿qué nos pasó? Bueno, un poco eso, porque esas son formas de crecer, y a veces escribir un procedimiento, cómo vamos a evaluar, y tenerlos también en la súper, también son consejos súper prácticos, porque uno termina trabajando con el grupo y decidiendo que sí, que no. Hay muchas cosas interesantes que plantearon Pola y Patricio que son para analizar, si la sensibilidad la teníamos que ver, si los antimicrobianos, porque hay prestadores de 600 camas con una tremenda complejidad, y uno a veces lee la pauta en forma tan explícita en que dice el segundo elemento medible, por ejemplo, vigilancia en infección intrahospitalaria, donde se explicite las guías vigiladas, el procedimiento de vigilancia y el criterio de notificación. Y lo que hemos visto hoy día es mucho más amplio, es mucho más abierto, entonces uno tiene que tener esa mirada hasta dónde lo abre, cómo lo abre, y hay que aprovechar esta experiencia de expertos, porque quizá sí le quedó pasada la acreditación esta responsabilidad, que al principio no daba conflicto, y hoy día sí los está dando, porque también los evaluadores se empezaron a formar, y obviamente les cambió su mirada en cómo evaluar estas infecciones, y el programa que pusimos y compartimos ahí cambió además, como uno diría, se puso más violento, como dirían los jóvenes, porque la verdad es que aumentó exigencias al PCI de cómo partió.
Así que eso es lo que yo les puedo comentar desde la experiencia también, porque es una característica que nos ha hecho padecer y nos ha hecho mirarnos y decir, chuta, nos falta todavía mucho por aprender. De hecho, son los referentes ustedes, Paula y Patricio, desde esa perspectiva. ¿Ah? Así que agradecida por la generosidad también, pone aquí Claudia Echeverría, de los expositores, porque esto es un tremendo trabajo y cada entidad va a tener que definir hasta dónde están sus límites, pero es una guía también. No sé si hay algo más que compartir en honor al tiempo, pero también aprovechando que los tenemos, si hay algo más, si no, estaríamos finalizando. Fue realmente exitoso, ya se han salido algunos, fuimos más de 90, lo que nos deja muy contentos, seguir invitando a las entidades a compartir temas. Viene un próximo tema que va a ser la constatación del cuarto elemento medible, por decirlo de alguna manera, donde haya constataciones que no estén asociadas a indicadores. Va a estar Miguelina presentando, y obviamente nos interesa que las entidades podamos compartir. Quizás hoy día fue más de escuchar, porque claramente la experiencia de los expositores nos obliga a eso, pero hay temas que requieren que podamos seguir compartiendo y que siga siendo para entidades, y ojalá que puedan incorporarse más evaluadores. No sé, señora Paula, don Patricio, ¿algo más que decir? No, nada, o sea, de nuevo agradecerles la invitación, fue muy grato estar con ustedes. Y bueno, yo creo que lo que dijo Claudia es totalmente cierto. Y yo me acuerdo, digamos, que al principio, muy al principio, yo siempre les decía en las autoevaluaciones, digamos, les decía a los prestadores, ojalá que les toque una persona que no sepa infecciones, porque si sabe les va a votar esta característica. Y lo decía siempre en realidad. Y es cierto, o sea, yo creo que una condición para lo harías es saber, ¿ya? Y bueno, y ahí cada uno tiene que ver cuáles son sus límites y saber si realmente, digamos, es capaz de hablar una característica tan compleja. Ahora uno la puede hablar superficialmente en realidad y fijarse en lo que dice, como decía Claudia, en que esté descrito, en que estén los indicadores y que se haya algo, o sea, y que se demuestre la evaluación periódica. Pero claramente no es ni el espíritu de la característica, ni tampoco, digamos, el real cumplimiento, porque ahí, desgraciadamente, en esa característica, en la 3.2, dice según orientaciones MinSal. Por lo tanto, si es que no tiene eso, en realidad no estaría cumpliendo. Y bueno, y en el GSL 3.3, yo creo que tendríamos todos los evaluadores en realidad, y en esto en beneficio de los prestadores, ser un poquito más, no sé, pues, o sea, por lo menos empezar, digamos, a tratar de que la gente tenga indicadores. Ya hay muchos evaluadores que trabajan con prestadores, y entonces tratar de no elegir indicadores que no sirven para nada, porque en realidad uno a veces, a mí me da pena ver que tienen evaluaciones, miles de pautas, miles de cosas de algo que no va a prevenir cero infección y que significa un tremendo trabajo. Entonces, yo creo que el desafío en esto, y yo creo que en muchas otras características, es que tengamos indicadores que realmente nos sirvan. A lo mejor menos, pero bueno, ¿ya? Y que nos den cuenta de lo que estamos haciendo en este caso en control de infecciones, pero también en otras cosas. Eso, no sé, Patricio. No, mira, solamente decir lo siguiente, que estar a cargo de un programa de control de infecciones local en un prestador complejo es un tremendo desafío. Y hay que felicitar a la gente que se arriesgó a trabajar en esos lugares, porque las exigencias son muy altas. Y estas exigencias fueron desbordadas estos últimos 2 años. Porque en la mayor parte de los lugares, aparte de seguir vigilando, supervisando, cumplir las 3 características de este tema, tienen que encargarse de COVID. Y no solamente de las medidas de prevención, de cómo se usan los elementos de protección personal, muchas veces también quedaron encargados de hacer la vigilancia de los casos y de los brotes. Así que ha sido un trabajo enorme, y yo en ese sentido
quiero reconocer a estas personas que trabajan en estos lugares, porque la tarea de ellos es realmente inmensa, y estar al día de todo lo que está haciendo el ministerio, o todas las novedades, implica un grupo que sea de muchas personas por un lado y que tengan capacitación. Y ahí uno se da cuenta de que la exigencia del del GCL 3.1, que dice que por lo menos el médico y la enfermera o el profesional tenga un curso de 80 horas, uno se da cuenta que en realidad es casi imposible que puedan cumplir con toda esta expectativa, con ese requisito de capacitación que es más que mínimo en realidad. Eso. Así que bueno, felicitar igual a los que están trabajando en el tema, porque están haciendo un tremendo esfuerzo. Así que para nosotros es un agrado compartir experiencia en un tema que nos gusta mucho y en el cual esperamos seguir trabajando por mucho tiempo más. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a tener un desafío, además, las entidades, los que sacaron a los de infecciones a hacer asistencia. Nos viene el tremendo desafío, cómo vamos a evaluar eso. Así que, bueno, estas son las cosas interesantes donde va a ser muy bueno que podamos compartir experiencias y miradas. ¿Ah? Así que nada, agradecida, ha sido realmente exitoso, así que nada, muchas gracias. Okay. Estamos Gracias para a un todos. próximo.